bienvenida a Pablo Alejandro Limón Mestre, quien es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio Nacional de Contadores Públicos. Muy buenas tardes. Y bueno, le voy a hacer un resumen de qué es lo que estábamos hablando. Angélica ya nos dijo quiénes lo deben de presentar, cuándo son las fechas para presentarlos. Guillermo nos estuvo diciendo algunos de los problemas que más se han encontrado y enfrentado los contribuyentes para poder presentar esta declaración, que pues es el conseguir esta fiel. Y a mí me gustaría mucho que nos explique un poco, Pablo Limón, cuáles son los deducibles que tiene cualquier persona física que ingresar en sus declaraciones anuales, porque en la mayoría de los casos ya uno entra a la plataforma y ahí vienen precargados, pero no todas, no necesariamente nos precargaron todo. ¿Cuáles son los que sí podemos deducir? Las cosas que sí podemos deducir. Muchas gracias. Para ser muy preciso en la pregunta que nos estás haciendo, las personas físicas tienen derecho a ciertas deducciones que se llaman deducciones personales, y las deducciones personales son independientemente de la actividad que desarrolles, y son en general los honorarios médicos, dentales, los psicólogos muy necesarios, los nutriólogos, los gastos hospitalarios, las prótesis, las enfermeras. Básicamente son los gastos, digamos, que tienen que ver con la persona. En adición, los donativos que se otorguen a entidades que están autorizadas para recibir donativos, no donativos realizados a mi mamá o a mi más querida, sino donativos realizados a entidades que tengan la autorización para recibir donativos, y que esos donativos tengan la característica que no sean onerosos ni remunerativos, es decir, que no estén otorgando mediante intercambio de algún servicio o bien. Entonces no es un donativo precisamente. Otros serían las aportaciones voluntarias que se realicen a los seguros de retiro. También tenemos las relativas a seguro de gastos médicos mayores y transportación escolar. Digamos que son las más importantes a las cuales tiene uno derecho en materia de deducciones personales. En adición están las colegiaturas, que se puede realizar una pequeña cantidad, que se puede deducir dependiendo del nivel escolar que estén las personas, y hay un estímulo especial que incluso sería importante apuntar, Ivette, al cual tiene derecho cualquier persona física, que a pesar de que hoy estamos viviendo 2022, puedes realizarlo respecto a hoy en 2022 respecto a 2021. Entonces es un estímulo interesante, en ocasiones no se conoce, está lamentablemente topado a 152 mil pesos, pero es una aportación que se realiza a ciertos fondos que normalmente conocen las instituciones financieras y casas de bolsa. Perfecto. Angélica, pues ahora preguntarte a los contribuyentes, toda la gente interesada en mantenerse al día con sus responsabilidades fiscales, se acercan a Prodecon, ¿qué apoyo pueden tener? ¿Cuáles son sus principales dudas? Fueron años complicados de pago de impuestos también, con todo lo que ya nos han explicado nuestros invitados, pero en este punto, a unos días de que empiece la declaración, ¿tú cómo ves a la mayoría de los contribuyentes que se acercan a Prodecon? Mira, en Prodecon lo que hemos, muchas gracias por la pregunta, en Prodecon lo que estamos haciendo, cada año preparamos un programa para presentar la declaración anual. Este año no es la excepción. Nuestro programa Declara Fácil y a Tiempo lo implementamos en marzo de este año y lo vamos a terminar más o menos en junio. Claro, obviamente, pues si se necesita más, ampliaremos este programa. Hemos estado haciendo webinarios, por ejemplo, hoy de hecho hay un webinario del simulador. ¿Por qué simulador? Pues no, quiero comentarles a las personas que nos están escuchando que es el simulador porque el botón de envío todavía no está habilitado. Se habilita a partir del 1 de abril, que es conforme a lo señala el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero bueno, ese era una acotación, porque sí hemos tenido personas que nos dicen, oye, ¿por qué no puedo enviar la declaración? Porque todavía no es tiempo, de acuerdo al 150, ¿no? de la ley. Lo que hacemos en Prodecon es darles una asesoría integral. De hecho, fíjate que nuestro programa lo que abarca o lo que abarcó desde un inicio es ¿qué necesito para anticiparme, para adelantarme, para que a partir del 1 de abril yo le dé un clic al botón?
Entonces, le hemos comentado al contribuyente, lo hemos asesorado respecto de lo que necesita antes de presentar la declaración anual, cómo tener, por ejemplo, lo que decía muy bien Guillermo, ¿no? Ver si tienes la e-firma vigente, si tienes la contraseña vigente. Recordemos que son 4 años de vigencia lo que tiene, pero pues muchas personas no lo ven hasta que tienen que presentar la declaración anual o bien solicitar el saldo a favor. Entonces, los vamos preparando, cómo revisar los visores, por ejemplo, los de nómina, los de deducciones personales, por ejemplo, revisar el repositorio del CFDI, tanto el que emites como el que recibes. Entonces, toda esa información, toda esa asesoría integral se la estamos proporcionando al contribuyente. Si se tienen que regularizar, por ejemplo, si no han presentado pagos provisionales, hay que presentarlos antes de presentar la anual. También los apoyamos para regularizarse y que cuando llegue el momento de presentar la declaración anual, pues no tengan ningún tipo de problema. Entonces, se nos acercan los contribuyentes. Durante la pandemia privilegiamos la asesoría remota, y hoy que ya estamos, pues no saliendo de ella, ¿verdad? Pero ya está un poquito menos complicado. Ya estamos proporcionando nuestros servicios a través de asesorías personalizadas en las 30 delegaciones que tenemos en Prodecon y obviamente en las áreas centrales. Muchísimas gracias, Angélica. Y Guillermo, al momento de solicitar uno los remanentes, el saldo a favor más bien, el saldo a favor, dime, ¿cuáles son como los principales problemas a los que te puedes enfrentar? Ahora sí, explícanos a más detalle cuánto tiempo está comprometido la autoridad hacendaria en regresarte tu saldo a favor, en qué momento y qué pasa, porque a veces te quedas como en el limbo, ¿no? O sea, no te dan respuesta y nada más estás yendo cada semana o cada que puedes a ver si ya, a revisar tu estado de cuenta, a ver si ya cayó algo, y no llega. Sí, bueno, ahí primero, como bien dijo Angélica, pues bueno, ya después de presentar nuestra declaración a partir del primer minuto del 1 de abril del 2022 y salga un saldo a favor, puede ser una devolución automática. ¿Cuáles pudieran ser los supuestos? Porque puede haber muchos, pero digamos que los más generales que yo al menos he visto para efecto de que la autoridad fiscal no les devuelva el saldo a favor presentado en la declaración anual. El primero que ha sido un tema no de ahorita, sino de siempre y que ha tomado mucha relevancia y sobre todo Angélica y Pablo, que por cierto te saludo, mucho gusto, me da gusto verte. El tema es el de al contribuyente no localizado. Esto desde la administración actual, siempre ha existido, de hecho con Angélica me ha ayudado algunos trámites, con algunos, la Prodecon me ha ayudado con algunos trámites con algunos contribuyentes, clientes míos, sobre temas de localización o ubicación del contribuyente por visitas de verificación ocular que hace la autoridad fiscal, que dice que las hizo, pero no las hizo, etcétera. Ese ha sido un tema importante, porque la autoridad dice, oye, yo fui a buscar a Pablo, que me pidió una devolución de saldo a favor de ISR, pero fui al domicilio que dice que donde vive, pero dicen aquí es el domicilio, pero nadie lo conoce. Y entonces te ponen en la constancia de situación fiscal, domicilio localizado, contribuyente no lo desconoce, ¿no? Aquí casi, pues aquí no vive, ¿no? Nadie lo conoce, ¿no? Nada más es un fantasma. Entonces, cuando eso aparece en la constancia de situación fiscal y uno pide las devoluciones de saldo a favor, la autoridad no las otorga porque no estás como localizado como contribuyente. Entonces tienes que ir y presentar una solicitud mediante mi portal de visita domiciliaria para que, o verificación del domicilio fiscal, perdón, es la palabra correcta, verificación de domicilio fiscal, y pues esperar a que la autoridad llegue, te verifique, no dicen cuándo van, esto es algo así como los de Easy o como los de Sky, ¿no? Pues dicen que un día van a ir, pero ¿cuándo? Pues de 9 a 10 de la noche, ¿no? Pues ¿qué día? Pues el día de lunes a viernes, de 9 a 8 de la noche. Entonces tienes que estar ahí ubicado, a lo mejor puedes estar ahí, van las autoridades y te dicen, a ver,
quiero ver que aquí tú vivas, en pocas palabras. No nada más me sirve el domicilio, no nada más me sirve que estés aquí tú presente, quiero ver que aquí lleves las operaciones, que aquí lleves la contabilidad, que aquí haya computadoras, que haya personal, o sea, que haya materialidad, que es algo muy socorrido en últimas fechas, que pide la autoridad respecto a estos temas de verificación de domicilio. Ese es uno de los puntos muy importantes que me ha tocado ver, las razones por las cuales no devuelven, o en algunos casos aplican el artículo 17H, que es cancelación de sellos digitales, que si gustas podemos hacer otra plática más en otra ocasión con misma Angélica y con mismo Pablo. También hay tela de dónde cortar. Entonces, ahí ese es un tema muy importante que hoy en día las autoridades fiscales están teniendo. Otro punto importante por el cual las autoridades niegan las devoluciones o paran las devoluciones son cuando estas devoluciones rebasan los 150,000 pesos. ¿A qué voy? La autoridad fiscal ha llevado a cabo un programa que era devolución inmediata, inmediata entre una semana o 10 días, 15 días en que te devuelvan o 5 días en que te devuelvan de forma inmediata el saldo a favor. Pero si esta rebasa de 150,000 pesos o llega a rebasar o llega a los 150,000 pesos, la autoridad no es que te le esté rechazando, simple y llanamente te dice, oye, tienes que presentarla por medios, por el formato 3241 o de forma manual, ya no de forma automática. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Presentar tu solicitud de devolución mediante este formato en vía electrónica y adjuntar los documentos que así generen tu saldo a favor. Esa ha sido la segunda. La tercera que me ha tocado ver es porque algún alguno de las el contribuyente tiene ingresos por negocios o bienes en copropiedad o sociedad conyugal o herencia durante ese ejercicio y que rebasan o que saltan el monto por el cual las autoridades no puedan identificar dicho ingreso. Por ejemplo, mi esposa y yo pudiéramos tener un bien inmueble, pero a mí me toca tributar la parte que a ella le corresponde. Y no lo declaro, o lo declaro y este sale a favor, tengo que explicar, muchas veces la autoridad pide explicación de por qué el saldo a favor y pudiera ser la parte proporcional de mi esposa, ¿no? O que reciba una herencia, aunque la herencia, dependiendo si viene de forma consanguínea en línea recta, pues en estricta teoría no debería ser motivo de un ingreso acumulable, nada más de reportarlo dentro de la declaración. Eso pudiera ser alguno de los supuestos, o también me ha tocado ver que muchos de los saldos a favor, sobre todo en los casos de asimilados a salario, que a lo mejor a Angélica también le ha tocado ver muchos de esos casos últimamente en asimilados a salario, donde dicen, oye, pues yo tengo saldos a favor, me retuvo un tercero y resulta que ese tercero pues no pagó. Y se peló con la lana, como dirían por ahí, ¿no? Y entonces, y ahí la autoridad dice, pues justos pagan por pecadores, ¿no? Porque al final del camino la autoridad dice, oye, pues sí, en efecto, Pablo, Guillermo o Angélica, pediste tu devolución, pero resulta ser que tus retenciones que tú declaras y que se supone que la empresa El Patito Feo SADCB hizo por cuenta y orden tuya, pues nunca las pagó y por lo tanto ese saldo a favor no existe, porque no las pagó. O lo mismo pasa en los honorarios. Entonces, últimamente, y de hecho en las cartas de invitación que últimamente la autoridad ha enviado, en casos de personas físicas, ha venido por asimilados a salarios, honorarios o dividendos. Entonces, esos también pudieran ser objeto de revisión y análisis de nosotros los contadores para poder aclarar este punto en particular. Perfecto. Ahora, Pablo, ya algunas preguntas de todos nuestros amigos en redes del Universal y una pregunta que sigue estando en el aire y fue un tema que incluso en estos meses hemos discutido. Pregunta Rosa García si será obligatorio que los ciudadanos a los 18 años se den de alta. Digo, hay todavía mucha preocupación sobre este tema, los jóvenes que empiecen a trabajar, que cumplen la mayoría de edad, pero si bien estamos hablando de la declaración, todavía hay dudas sobre este particular. ¿Nos podrías platicar, por favor? Esta es una disposición que salió recién publicada en 2022 y sí, a partir de los 18 años están obligados a registrarse. Indebido o no, pues así sucede, ¿verdad? Lo digo indebido porque normalmente uno se tiene que registrar cuando tiene ingresos periódicos.
no por venta de periódicos del Universal, ¿verdad? El mejor diario de México. No me refiero a eso, sino ingresos recurrentes. A eso me refería. Esas personas estarían obligadas a registrarse. Sin embargo, si no los tuvieses, no tendrías por qué hacerlo. La realidad es que hoy es parte de lo que se desea. Si me preguntas mi opinión, yo creo que es correcto. Yo creo que en todas las carreras, en los médicos, en los psicólogos, en los nutriólogos, en cualquier carrera de ingenieros, debería de darse una materia sobre educación o algunas horas sobre educación fiscal para que efectivamente todos contribuyamos al gasto público y todos estemos registrados. Solamente para darte una idea, hay 60 millones de contribuyentes en México, de los cuales 57,5 son personas físicas y de esos 10 millones son personas físicas que presentan declaraciones, digamos. El resto son 47 millones que son de sueldos, salarios y asimilados, que apuntaba mi querido Guillermo Mendieta. ¿De acuerdo? Entonces, es un vasto número, sí, suena muy fuerte, 60 millones, pero somos cuántos millones de habitantes, ¿verdad? Y pues salvo que los otros 60 millones sean puros niños, o sean personas que no están efectivamente generando ingresos. Afortunadamente se incorporó en el Código Fiscal de la Federación, lo hablo también como algo positivo para que todas aquellas personas que incluso no están dadas de alta, pues la autoridad fiscal también puede indagar de por qué Pablo Alejandro Limón Mestre tiene ingresos, tiene depósitos, tiene cuenta bancaria, pero no está dado de alta en Hacienda. Entonces Hacienda también te puede hacer una investigación. Es la respuesta puntual. A ver, Pablo, justo para allá iba. Venga. Hace rato decía Angélica que las personas que reciben rentas, a ver, imagino, hay personas grandes que tienen 3 casas o 2, ¿no? Alguna que se compraron ahí del Infonavit y la están rentando, ahí tienen ingresos, o bueno, un poquito más del Infonavit para que les salgan los 400. Casa grande y casa chica, ¿quieres decir eso? No, que rentan alguna casa, okay. Tienen ingresos mayores a 400,000 pesos, ¿no? Okay. A lo mejor ellos no dan recibo ni nada, nada más les llega así, clic, cada mes, ¿no? El pago de la renta, pero sí están obligados a presentar la declaración. Fíjate, Ivette, te voy a responder puntualmente porque puede haber una confusión sobre el particular. Es decir, ese monto de los 400,000 pesos tiene que ver para las personas asalariadas. Pero si yo soy una persona física y recibo 5,000 pesos por mi casa que la tengo en la colonia Algarín y 5,000 por 12 son 60,000 pesos anuales, no importa, yo estoy obligado a presentar declaración anual. No importa el monto. En materia de otros capítulos, estamos hablando específicamente en arrendamiento, lo que hiciste mención, no importa el monto que obtengas de ingresos, estás obligado a presentar declaración anual. Es más, te la pongo fácil. Si yo tengo 20 acciones de Bimbo y recibí 20 pesos de ingresos por dividendos del año pasado, que creo que otorgó 1 peso por acción, entonces 20 pesos estoy obligado a hacer declaración anual por esos ingresos. Entonces, eso es importante. Ahora bien, volviendo nomás al tema para cerrarlo de los 400,000 pesos, si yo soy una persona que tengo 200,000 pesos por salarios en el año, pero yo le comunico a mi patrón, o tuve 2 patrones simultáneos, yo quiero presentar declaración anual, en el caso de que sea un solo patrón, entonces yo puedo hacerlo perfectamente, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo. Angélica, y otro supuesto, ¿qué pasa cuando a una persona la liquidan? Pon tú que la liquidaron en 2021. ¿Tienen que presentar una declaración? ¿A partir de qué monto de liquidación? Exactamente, tiene que presentar, mi estimada Ivette, una declaración porque está recibiendo pagos por separación. Los pagos por separación están exentos en 90 veces la UMA, y a partir de esas 90 veces elevadas al año, lo que ya no está exento está grabado y entonces tiene que presentar la declaración anual. Claro, no quiere decir que se va a acumular toda la cantidad por indemnización. Al igual que los demás contribuyentes, tienen la oportunidad de disminuir deducciones personales, que ya han estado hablando. Por cierto, aprovecho para saludar a Pablo, porque no lo había saludado. Y al igual comentaba yo que los demás contribuyentes pueden hacer la deducción de sus deducciones personales y con eso bajar la base del impuesto. También, si tienen, como comentaba ya Guillermo,
tienen colegiaturas, ese es un estímulo que también esa cantidad la pueden disminuir de la base gravable y también las aportaciones voluntarias las pueden disminuir. Entonces, no quiere decir que van a gravar el total de la separación, sino que van a tener la oportunidad de hacer esta mecánica que les estoy comentando y así poder incluso determinar un saldo a cargo que pueden pagar en 6 parcialidades o bien un saldo a favor que pueden solicitar en devolución. Pero sí están obligados a presentar su declaración anual. Independientemente del monto, es importante citar aquí también. Independientemente del monto. Retiro, están obligadas a presentar, independientemente del monto, su declaración anual. Y resulta positivo, perdón que me haya incorporado, por el hecho de que en ocasiones tienes derecho a obtener saldo a favor, porque te liquidaron en marzo, digamos, y al momento de ponerlo contra la tasa anual o la tarifa anual, entonces resulta que tienes un saldo a favor y es interesante. De hecho, fíjate que hay una regla, mi estimado Pablo, en donde señalan que las personas que obtienen salarios, esto es importante comentarlo, pueden no presentar la declaración anual si es un solo patrón, pero esa regla, que es precisamente la 31711, señala que jubilados e indemnización, ellos no entran dentro de esa regla y tendrían que presentar la declaración anual. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque puedes tener 15 millones de ingresos de un solo patrón, ojalá, ¿verdad? Seguramente Guillermo sí lo sabe. Y no está obligado, un poquito menos, y no está obligado a presentar declaración anual, siempre y cuando hubiera sido de una sola fuente y sus intereses hubieran sido menores a 20,000 pesos interés. ¿De acuerdo? O sea que se los gasta todo. Yeah. Guillermo, pues una pregunta que también nos han hecho recurrentemente, a ti te ha tocado contestarla, pero no está de más en esta temporada de declaración que ya comienza. Todas las personas que venden por catálogo, mucha gente encontró ingresos adicionales, ingresos principales, incluso ante la situación económica generada por el COVID. ¿Cómo le van a hacer en esta declaración? ¿Tienen que presentarla? ¿Tienen que preparar toda su documentación al igual que los otros contribuyentes? Bueno, yo creo que aquí el punto número 1 que hay que hacer, como bien lo dijo Pablo y Angélica, es pues registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, darse de alta y ver en qué régimen fiscal se encuentran. Evidentemente, la venta por catálogo pudieran entrar en este nuevo esquema de régimen fiscal simplificado, el régimen de confianza, en el cual pues tiene ciertas ventajas en el tema de la tasa impositiva. Pero si se dan de alta a partir de hoy, pues evidentemente tendrían que estar declarando los ingresos que tuvieron durante el ejercicio de 2021. Entonces, partiendo de ello, pues tendrían que decir a la autoridad, oye, estos fueron mis ingresos, estos fueron mis gastos, que pues no sabría, tendría que haber preguntado si pidió factura, lo cual dudo, porque pues si se dio de alta apenas el día de hoy, por decir una fecha, pues evidentemente no pudo haber pedido facturas, porque las compras que pudo haber hecho la tienda o el establecimiento o el proveedor, pues las tuvo que facturar a público en general, ¿no? Y pedir ahorita, decirle, oye, ¿puedes emitirme facturas de años anteriores? Pudiera ser, pero pues últimamente las empresas, con todos los cambios que ha habido en la CFDI versión 4.0 y sobre todo el tema de cancelación de CFDIs, que con todo gusto podemos cortar en otro programa aquí con los 3 participando sobre ese tema en particular, que va pegado con este tema, pues evidentemente los proveedores le van a decir, oye, pues no te voy a emitir o no voy a cancelar las facturas, que ya cerré mi ejercicio fiscal y presenté mi declaración anual hasta el 31 de marzo siendo una persona moral, por ti, ¿no? Entonces, ahí evidentemente la idea es darse de alta. Tendríamos que analizar en cada caso en particular, acercarse a Prodecon, acercarse a Pablo, acercarse a su servidor, ver cada caso en particular para poder ver cómo poder presentar y declarar esos ingresos y ser un contribuyente cumplido. Y bueno, y si ya estuvieran dados de alta en algún régimen fiscal por venta de catálogo, llámalo comisionista, llámalo régimen de confianza o antes régimen de pequeños contribuyentes o el régimen el que se derogó, ¿cómo se llama? Incorporación fiscal. De incorporación fiscal, exacto.
pues ya deberían estar presentando su declaración sin ningún problema, ¿no? Pero con todo gusto, yo creo que los tres que estamos aquí en esta mesa debatiendo y platicando somos personas altamente calificadas para poder orientar a estos contribuyentes. A ver, otro supuesto, porque de veras que sí se ha presentado. Vayamos ya, entonces, empecemos con el cierre, pero cuando no puedes presentar la declaración porque lo dejaste al final y está saturada la plataforma y no responde, ¿verdad? Que eso sí pasa. Porque no tienes la e-firma vigente y no conseguiste una cita, o si hiciste todo y no la has conseguido, todo mal. ¿Qué pasa si no la presentas? ¿La puedes presentar después? O sea, no la presentas en el tiempo, ¿no? Establecido. ¿Es Pablo? Ya sí. Se me olvidó quién seguía, Toño. Sí, por favor, yo siempre voy a dejar primero a Guillermo, que es mi maestro y mi presidente de la Comisión de Auditoría. Pero adelante, Guillermo. No, yo creo que Angélica primero las damas y después vamos... Venga. Muchas gracias. No, muchas gracias a los caballeros. Sí, miren, aquí hay dos situaciones. Una es, quien tenga la obligación de presentarla, la puede presentar, claro, la autoridad tiene 5 años para verificar que el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones fiscales. Y durante esos 5 años, digamos, esperemos que la autoridad no pues llame al contribuyente, ¿verdad?, a cuentas, y entonces en esos 5 años pues la deba presentar. Estoy hablando de quienes están obligados a presentarla. Si al 6º año no la presentó, bueno, pues la autoridad ya no tiene esa facultad de revisarlos, pero bueno, se quedó ahí esa obligación. Si yo tengo la opción de presentarla, Pablo bien comentaba que, por ejemplo, una persona asalariada que tiene menos de 400,000 pesos, pero decide presentarla porque a lo mejor tiene deducciones personales, bueno, la va a poder presentar también durante esos 5 años, porque aquí hay un tema. Si tiene un saldo a favor, también se caduca, y entonces la autoridad fiscal le diría, ¿sabes qué? Bueno, ya prescribió tu beneficio de pedirme ese saldo a favor, y obviamente pues ya no sería acreedor a esa devolución. Entonces, pues aquí es importante que se cumpla con la obligación fiscal. Quienes no la han presentado, la pueden presentar todavía, incluso estoy hablando de ejercicios anteriores. Si en 2020, 2019, 18 no la han presentado, bueno, es el tiempo de presentarla. Ahora, en el tema de devoluciones es muy importante que la presenten a más tardar el 31 de julio de este año, porque el 31 de julio es la fecha límite para que el contribuyente pueda obtener un saldo a favor a través del sistema automático de devoluciones. ¿Qué quiere decir? Que si el día 1 de agosto no la presenté, ya no soy sujeto a ese beneficio de devolución automática, pero tampoco quiere decir que pierdo el derecho. La puedo presentar, por ejemplo, el 1 de agosto, pero ya tendría que hacerlo con el formato electrónico de devoluciones, el FED, o lo que mucha gente le llama la devolución manual. Pero esos serían los plazos de manera muy general para poder presentar o para tener que presentar la declaración anual. Ahí sí bueno, adelante. Ok, nada más gracias, Guillermo. Primero tú, por favor. Gracias, Pablo. Nada más para agregar al punto que comentó Angélica, aquellas personas físicas que estando obligadas a presentar su declaración anual no lo hacen en el periodo establecido por la autoridad, que es del 1 de abril al 30 de abril, y lo hacen de forma extemporánea, serán acreedores a una multa. Están siendo contribuyentes obligados. Ojo con eso, O sea, personas físicas que están obligadas a presentar una declaración anual, de no haberlo hecho durante el periodo establecido que comentó Angélica, y lo hacen de forma extemporánea, la autoridad fiscal los detecta y aparte de pedirles que la presenten, porque es la obligación presentarla, serán acreedores a una multa, y esa multa va de los 14,000 pesos, si no mal recuerdo, de los 14,230 pesos a los 28,500 o 29,000 pesos, creo. Pero en eso ronda la multa que pudieran ser acreedores las personas físicas que sean contribuyentes obligados. Eso es importante mencionar. Entonces, ojo con eso. Reitero, por favor, acérquense a su contador de confianza, que si viene del Colegio de Contadores Públicos, mejor,
o a la Procuraduría del Contribuyente para que les orienten y les asesoren si caen o no en esa obligación y presentar en tiempo y forma su obligación de presentar declaración anual. Ahora sí, maestro Pablo, adelante. Pues no sé si pueda, mi querido Pablo, hacer ahí también un... Pero las damas, claro. Muchas gracias. Angélica. Muchas gracias. Fíjate que incluso lo que comenta Guillermo, aparte de la multa, que obviamente estaría imponiendo la autoridad, hay que ser muy cuidadosos. Cada régimen también tiene sus requisitos especiales y, por ejemplo, ahorita me acordaba del régimen simplificado de confianza que ya comentaba Guillermo, y fíjense que cuando las personas que están en este régimen no cumplen con sus obligaciones fiscales, la autoridad los puede sacar del régimen. Entonces, aparte de las multas, hay que ver que cada régimen tiene sus requisitos para permanecer en él. Y, por ejemplo, ahorita me acordaba de esta situación en donde si el contribuyente está en ese régimen y no presenta o no cumple con sus obligaciones fiscales, bueno, saldría del régimen, por poner un ejemplo, ¿no? Perdón, mi querido Pablo, adelante. Sí, la pregunta puntual que existe, Ivette, es que si podemos presentarla posteriormente a abril. Sí podemos, pero tienes un acto, puede ser sujeto como persona física a un acto de molestia, que es recibir una invitación primero, que la invitación no tiene sanción todavía, ¿sí? Decirte, oye, Guillermo, no has presentado tu declaración anual según nuestros registros. Si tú no haces caso a esta invitación o incluso simultáneamente la autoridad te puede requerir la falta de no presentar la declaración anual y entonces ahí es donde viene la multa. Si en adición a que tu declaración anual salía con pago, bueno, tienes que pagar los accesorios que denominamos, que son recargos y actualización por no haber pagado en tiempo. Puedes correr y te gustan Las Vegas o te gustan la lotería, pues puede ser que nunca te requieran, ¿verdad? Pero la realidad es que los sistemas de Hacienda están muy robustos y tarde que temprano te van a llegar y no le juegues al palenque y pues mejor presenta tu declaración y atiende el tiempo. Somos muy dados, Ivette, que nos queremos ir de vacaciones en Semana Santa y estamos el jueves anterior, el viernes, con la esposa, con la más querida, viendo los catálogos de viajes para decir a dónde nos vamos, ¿verdad? Y está Huastepec lleno, y está Acapulco lleno, y está todo lleno. Lo que tenemos que hacer es desde ahora, por favor, arma tu declaración anual. ¿Puedes hacerlo solo? Sí, puedes hacerlo solo, pero definitivamente requieres un contador. Eso lo apuntó Guillermo al principio cuando yo llegué unos minutos tarde. Se requiere contador. Hay muchas preguntas que nos vienen a la mente y también vale la pena decir, Ivette, que nos ha señalado que hay un magnífico servicio que presta el SAT de asesoría, que te reciben, te atienden, te escuchan y te reciben en todas las administraciones, incluso van a ampliar los horarios para poderlo hacer, pero creo que es mejor siempre tú hacerlo en forma personal a través de tu contador y acercar también a Prodecon, que da un magnífico servicio. Es una gran herramienta, un gran aliado de todos los contribuyentes. Perfecto, y pues que incluso en Prodecon, y que incluso en Prodecon también vamos a trabajar los 3 sábados de abril para poder asesorar a nuestros contribuyentes. Perfecto, pues Guillermo, ¿qué te parece? Contigo iniciamos la ronda de presentaciones muy rápido. ¿Alguna recomendación muy puntual pues, para la gente que ya está terminando de juntar toda su documentación para preparar su declaración? Bueno, mi recomendación número 1 y la más importante para mí, y espero que mis colegas también la compartan, es el tema de la FIEL. Tener la FIEL vigente y correcta. Número 2, pues todavía estamos en tiempo, Angélica y tu servidor ya hemos comentado, ahorita se pueden meter al simulador de la declaración anual, verificar, meterse al visor de nóminas, verificar en el caso de que sean asalariados, verificar que sean todos tus CFDIs de nómina, en el simulador verificar que estén tus ingresos, todos tus gastos, todas tus deducciones, si recibiste una herencia, un préstamo, apuntarlas, llenarlas, jugar un poco, sentir un poco el tema de la declaración anual antes de enviarla. Creo que estamos en muy buen tiempo. Desde el 15 de marzo la autoridad fiscal liberó el simulador de la declaración anual. Ya llevamos 15 días, casi 15 días con este simulador. Por favor, úsenlo, créanme, yo ya lo hice.
ya hasta me salió un impuesto a pagar, que por cierto el primer día lo voy a pagar para que antes de irme a Huastepec o Acapulco, como diría Pablito, pues ya ese dinero lo desconté porque hay que pagárselo a Lolita. Y ya con eso me voy tranquilo, paso mi Semana Santa a gusto y fuera de cualquier problema y disfrutando mis 40 caídas. Pero ya después de eso, yo creo que el otro tema importante es verificar con nuestro colega, contador, amigo Prodecon, que van a estar trabajando, las mismas autoridades fiscales van a estar trabajando los fines de semana, en poder registrar y presentar la información correcta, y si sale un impuesto a cargo, pagarlo inmediatamente para evitarnos alguna sanción y no dejarlo hasta el 30 de abril tengo para pagarlo, y llega el 1 de marzo y ya viene con actualización y recargos, porque el sistema te calcula en automático esa actualización, esos recargos. Y evítate la carta de invitación de, oye, no la presentaste en tiempo, ¿no? Y entonces inmediatamente pagarla. Y si sale un saldo a favor menor a 150,000 pesos, pídelo, porque ese dinero se te va a devolver tarde o que temprano. Y si es mayor a 150,000 pesos, hacerlo de forma inmediata, de forma manual, con el formato 3241. Y siempre en apoyo o en ayuda de tus colegas contadores o de Prodecon o de la misma autoridad fiscal. Serían mis recomendaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Angélica. Sí, muchas gracias, Iet. Sí, miren, aquí lo importante también es verificar que no se le otorgue la contraseña ni la e-firma a un tercero. Esas son unas firmas autógrafas y hemos tenido muchos casos en Prodecon en donde nos dicen, oye, es que ya presentaron mi declaración e incluso ya pidieron devolución de saldo a favor cuando yo no la he presentado. Entonces, investigando un poquito con el contribuyente, pues nos damos cuenta que en algún tiempo el contribuyente prestó su e-firma o prestó su contraseña. Entonces, aquí es muy importante saber que esa es de uno, que esa no se puede prestar. Otra de las situaciones que hemos recibido en Prodecon y que, bueno, pues sí quisiera comentarla para que no se caiga en eso. A veces el contribuyente, cuando pide la devolución, viene ya precargada la clave bancaria estandarizada, pero el contribuyente no verifica si su cuenta ya la canceló, si la cuenta está bloqueada, si la cuenta es de otra persona. Nos han dicho incluso que, oye, pues es que esta cuenta es de la persona que me ayudó el año pasado a presentar la declaración, bueno, pues ya se llevó mi saldo a favor, ¿no? Entonces, de hecho, en el aplicativo, y es muy importante que lo sepan, en el aplicativo sale un cuadro de diálogo en donde dice, manifiesto que la cuenta es mía. Y el contribuyente muchas veces no lee ese cuadro de diálogo y le da un clic, y entonces se va y viaja la declaración con esa clave que no es del contribuyente. Entonces ya es más complicado pues, decirle a la autoridad, oye, pues es que yo presenté la declaración, pero no era mi cuenta bancaria, ¿no? Y la otra es considerar que si tenemos un saldo a cargo, no nos preocupemos, tenemos el plazo de 6 pagos para cubrir ese saldo a cargo y que incluso no tenemos que garantizar el interés fiscal. Entonces, claro, siempre y cuando hay un requisito muy importante, la presentemos dentro del plazo. ¿Qué quiere decir? Que si yo la presento después de abril, ya no voy a poder acceder a esos 6 pagos en parcialidades. Esas son las recomendaciones que también, y que ante cualquier duda, bueno, pues viene el anuncio, ¿verdad? Pues que acudan a Prodecon. Muchísimas gracias, Pablo. Te tocó cerrar. Muy bien, encantadísimo. Voy a decir otra situación totalmente distinta. Hay ingresos que no son acumulables, es decir, no hay que pagar impuestos sobre la renta, pero si no los reportamos a la autoridad fiscal, corremos el riesgo de que puedan ser gravados de impuestos, es decir, que tengamos que pagar impuestos sobre la renta por ellos. Y me refiero puntualmente, por ejemplo, a los ingresos IVET, por ejemplo, que tu bisabuelita falleció y que te dejó 20 millones en Sonora y que tienes que ir a recogerlos por allá, estará muy bien, ¿verdad? Y entonces
Esos ingresos tuyos, si tú no los reportas a la autoridad fiscal que los obtuviste y que te llegó por herencia o legado, porque es mayor a la cantidad que señala, mayores a 500,000 pesos, entonces corres el riesgo de que sea un ingreso que está grabado de impuesto y que tendrías que pagar el 35%, hasta el 35% de esos 20 millones, o sea, 7 millones aproximadamente. Bueno, entonces, esa es una situación que serían los ingresos de herencias o legados, los ingresos de venta de casa, habitación, que tienen también una exención, pero si no los manifiestas, si no los declaras, los reportas simplemente, están exentos. Perderían su calidad de exentos. Y los terceros son los viáticos. No nos metemos mucho al tema, como dijo Guillermo, sería para otra participación. Entonces, recordar que a pesar de que tenga la escritura del notario que diga que es un ingreso exento, sí estás obligado a presentar declaración anual, si no corres el riesgo de hacerlo. Y un cuarto tipo de cantidad que reciben las personas son los préstamos. Vamos a pensar que el buen Antonio Hernández tiene su tío y le presta 3 millones de pesos durante el año. Como es superior a 600,000 pesos, tú tienes que informar esa cantidad a la autoridad fiscal. ¿Para qué? Para que la autoridad fiscal sepa de dónde viene su riqueza. ¿Por qué Antonio son tan ricos? Porque una 20 millones, porque el otro 3 millones de pesos, porque con ese dinero realizaron ciertas inversiones. Eso simplemente citarlo, porque la autoridad fiscal al fin de año hace una balance, es decir, cuántos gastos realizó, inversiones, depósitos tuvo Ivette, Antonio, Pablo en sus cuentas bancarias contra los ingresos que declaró. Y si hay una discrepancia, entonces podrías llamarte a cuentas, como dijo el buen Guillermo Mendieta, a Dolores, para que sientas lo que es Lolita y se convierta en Dolores. Eso es todo. Pues muchísimas gracias, Angélica Campoamor, Pablo Limón Mestres y Guillermo Mendieta. Y Toño, pues nos vemos el próximo martes. Así es, Ivette, muchas gracias a nuestros invitados de esta mesa y pues invitar a todos nuestros amigos a que si están obligados a presentar su declaración anual, vayan preparando su documentación, disfruten de vacaciones de Semana Santa y pues no tengan problemas, porque si no, créanos que el SAT está cada vez más duro, por decirlo de alguna forma. Ivette, nos vemos la semana que entra. Pues nos vemos la semana que entra y a todos los que nos están siguiendo en redes sociales los invitamos a que permanezcan en las diversas plataformas de El Universal y hasta el próximo martes. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.